Cuando ustedes están en el tema de la evaluación de un proyecto de TI, generalmente la evaluación se hace en términos de costos. Pero si yo este mismo análisis del tema del proyecto TI lo evalúo con respecto al tiempo de vida útil, el impacto, digamos que es gigante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros vemos que en esta pirámide se habla de los elementos que deben integrar un proyecto de TI, desde la parte pues de infraestructura física, toda la parte de operaciones, networking, software, hablando puntualmente de los porcentajes que representan en costos, en porcentajes en un proyecto integral. Así es como nosotros podemos ver que el 7% del porcentaje total compete a todo lo que es la infraestructura. Entonces, y el resto de este porcentaje se va a ir pues en la otra cantidad de componentes. Entonces, esta imagen es muy diciente y representativa porque nos damos cuenta que ese 7% lo tenemos que diseñar y preparar para soportar los próximos 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si al día de hoy ustedes están haciendo la planeación de un desarrollo o un proyecto de TI y estamos analizando la infraestructura física, pues que se va a utilizar para dicho proyecto, necesitamos no solo pensar en la necesidad que tenemos hoy en día, sino pensar que esa misma infraestructura debe soportar de 3 a 4 migraciones de equipos, renovaciones de actualizaciones de software y demás. Entonces, realmente vemos que es un dato muy importante para todos ustedes como canales de integración para que lo tengan en cuenta y lo puedan también ustedes presentar a su vez a sus clientes y a sus usuarios finales, para que en el momento en que se esté pensando en esa infraestructura física, sepamos que tenemos que hacer una buena inversión para poder garantizar la continuidad de nuestros clientes y de sus operaciones de negocios durante los próximos 20 años. Entonces, adicionalmente, a que representa el 7%, como lo veíamos, tenemos que hacer énfasis es en el ciclo de vida útil. Siempre que se está haciendo la planeación de sea una migración o una implementación nueva de cableado estructurado, debemos pensar o se debe planificar pensando en tener una vida útil tecnológica de por lo menos 10 años. Esto realmente, pues, ¿cómo se va a lograr? Se va a lograr con una buena selección en el tema de los componentes de la solución que se va a otorgar, junto a las buenas prácticas de instalación. Entonces, en este momento, si garantizamos ese 7%, prácticamente podemos estar dando o garantía por ese 70% que no van a haber posibles fallas ni problemas, porque digamos es muy común hablar siempre que en este tipo de proyectos entre el 70 y el 80% de las fallas que se pueden presentar están dadas por el hecho de la infraestructura de red. Ahora bien, ¿qué pasaría si ustedes pudieran administrar sus sistemas desde una red convergente e interconectada? Esto ya es una realidad, esto ya está sucediendo y es el presente y es el futuro. Y aquí es a donde entramos a ver todo este concepto de convergencia. Entonces, es importante que nosotros veamos cómo la evolución de los diferentes sistemas que se establecen en un edificio, ya sea para la parte de comunicaciones, para la parte de seguridad, automatización, audio, video, nosotros antes lo manejábamos en un modelo donde cada uno tenía sistemas por separado, o sea, estaban aislados. Entonces, hablábamos que cada uno de estos sistemas tenían su propia plataforma de canalización, tenían sus propios sistemas de cableado estructurado, tenían sus propios temas a nivel
de transmisión de equipos, de igual manera hasta el personal que se utilizaba para las diferentes instalaciones era diferente. Todo absolutamente era separado. Y digamos que este tema de que los sistemas fueran aislados, pues en ocasiones hacía que fuese muy difícil el tema de la integración. Entonces, como no se podían, digamos que integrar en su momento todo este tipo de sistemas, pues no se podían recibir todos los beneficios que se obtienen en el momento en que yo tengo una administración conjunta. Entonces, nosotros pasamos de este modelo de independencia y de aislamiento de cada uno de los sistemas, fue evolucionando y es a lo que llegamos hoy en día, que es un modelo integrado que justamente es el que nosotros denominamos plataforma convergente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Podemos ver que de una gran cantidad de medios de transmisión, como lo podemos ver en la pantalla, donde teníamos cables a nivel de cables telefónicos, cables de CCTV, cables de audio, cables de video, cables eléctricos, cables de iluminación, podemos consolidarlo en algo muy común, bueno, en medio de transmisión común para el ambiente del cableado estructurado, que precisamente es el cable de par trenzado de 4 pares. Entonces, esta integración puede abarcar pues todos los sistemas que veíamos, todos los que son sistemas críticos e importantes de un edificio y de un centro de datos, y todas estas aplicaciones de baja potencia que están presentes dentro del edificio. Y esto a mí, ¿qué me va a permitir? El tema de la administración conjunta. Me va a permitir que haya un mejor control a nivel de bienes y equipos, digamos que a través del sistema de administración que nosotros vayamos a implementar. También logramos que la implementación como tal sea más rápida. Esto entonces, ¿por qué se da? Porque lo que hacemos es una disminución en costos de mano de obra, de canalización, y muchas de estas proyectos a nivel de convergencia de redes también está, digamos que, encaminado a soportar lo que se llaman iniciativas verdes. Entonces, ¿qué es lo que logro yo también? O logro también aprovechar de forma más óptima o de una forma mejor todos los recursos. Entonces, estoy hablando de recursos a nivel de energía, de agua, de espacio. Entonces, podemos ver que muchos de estos edificios inteligentes o todos estos edificios que nosotros estamos contemplando con redes convergentes o con plataformas convergentes pueden lograr como tal algún tipo de certificaciones también en el tema de iniciativas verdes, como son las certificaciones LEED. Entonces, nosotros vemos cómo el cableado estructurado se convierte en una fuente de inversión que ya va a ser parte del edificio y que me va a permitir soportar una amplia gama de aplicaciones por ciclos cada vez mayores. ¿Qué es importante que nosotros vemos aquí? Hablábamos de todas estas tendencias tecnológicas y de todas estas nuevas tecnologías. Entonces, definitivamente, ¿qué fue lo que se logró, digamos, con el tema o qué fue lo que puso en evidencia el año 2020, este año de impacto a nivel de la pandemia? Puso a reflexionar y a ver y se puso en evidencia que las redes como tal no estaban lo suficientemente preparadas para el caso donde todo se estaba virtualizando o donde había una necesidad de que todo estuviese virtualizado. Entonces, lo que hizo este periodo de tiempo fue agilizar que cada uno de los países empezaran a adoptar y que fuera mayor, digamos que su tiempo evolutivo a nivel de todas estas tendencias, cuando hablamos de Internet de las cosas, cuando nosotros hablamos de nuevas tecnologías inalámbricas, como es el caso de un Wi-Fi 6, cuando hablamos de 5G, cuando hablamos del tema del Edge Computer. Definitivamente, esta década ha dado lugar a todo lo que son las tecnologías conectadas. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues transformando y automatizando todo lo que es nuestra vida cotidiana. Entonces, es donde vemos las redes móviles de quinta generación,
donde se están haciendo las proyecciones de ciudades y fábricas inteligentes, y todo esto está impulsado gracias a esa hiperconectividad de dispositivos que conocemos como el Internet de las Cosas. La quinta generación de la comunicación móvil, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir la hiperconexión entre una gran variedad de dispositivos que van más allá de la telefonía móvil o de un computador. Y el 5G o esta quinta generación va a tener la potencia necesaria para aumentar la velocidad de la conectividad. Entonces, logrando transmisiones 10 veces más rápidas que una conexión convencional, y además también nos va a permitir tener hasta 1.000.000 de dispositivos conectados por kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que nosotros, para aprovechar al máximo todo el potencial y todos los beneficios de todas estas nuevas tecnologías, donde se deben superar ciertos desafíos técnicos, que es principalmente el tema de la latencia. La latencia, ¿cómo la podemos definir? La podemos definir como ese retardo de transmisión que se produce cuando los datos deben viajar a mayores distancias a través, digamos, que de los diferentes switches o de los diferentes routers, lo que va a causar una disminución notable del rendimiento. Entonces, la solución para yo poder reducir esa latencia, que es uno de los principales desafíos técnicos, la voy a encontrar en otra tecnología que también está revolucionando todo el tema de la conectividad, y es precisamente el tema del Edge Computer. ¿A qué hace referencia el tema del Edge Computer? Hace que yo pueda procesar toda esa información que se genera con los dispositivos del Internet de las Cosas muy cerca del lugar donde se genera. Entonces, en lugar de llevar todos estos datos o de llevar toda esta información una y otra vez a la nube, lo que se está creando son pequeños o microcentros de datos de borde, que ya lo están impulsando mucho el tema de los proveedores de telecomunicaciones, y entonces lo que se hace es que se acercan todos los recursos de IT a todo lo que son usuarios y dispositivos, lo que me va a generar, obviamente, proporcionarme un mejor rendimiento a través de algo que conocemos como informática localizada. Entonces, nosotros realmente lo que estamos viendo es que el Edge Computer y el IoT realmente se convierten en una pareja inseparable, porque entonces lo que hacen es que los dispositivos de IoT reciben y envían datos por medio de redes. Y entonces aquí es a donde nosotros encontramos estos micro data centers o estos centros de datos de bordes, que se van a tornar realmente imprescindibles. Pues lo que nosotros necesitamos es que toda esa información o todos esos datos que me están generando los dispositivos, lo que puedan hacer es que se puedan procesar y transmitir en un tiempo real y no se tengan que exponer a problemas de lentitud en temas de conexión. Entonces, lo que nosotros vemos es que todas estas tendencias tecnológicas lo que están buscando es tener un mejor aprovechamiento de anchos de banda, mayores velocidades de transmisión, como lo veíamos, lograr este desafío técnico y, digamos, que cada vez lograr latencias más bajas. Todas estas nuevas tecnologías, ¿qué aspecto tienen en común? Es que para yo poder obtener todas esas ventajas y todos estos beneficios, es necesario contar, digamos, con un respaldo a nivel de infraestructura, de cableado estructurado, que permita estar lo suficientemente preparada para soportar no solo las aplicaciones presentes, sino las aplicaciones futuras, en un ambiente donde nosotros vamos a ver que hay un ambiente de múltiples proveedores, y se debe garantizar que ese sistema de cableado estructurado pueda garantizar una ruta de migración de velocidad que vaya incrementando. Y además, algo muy importante que lo vamos a ver más adelante,
también que cada uno de los componentes que constituyen este sistema de cableado estructurado estén lo suficientemente preparados para lidiar con incrementos de temperatura. Y digamos que establecer como tal un ambiente operativo propicio. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo les hablaba del Internet de las cosas, definitivamente para que esto sea posible, entramos a ver otra tecnología que es el tema de Power over Ethernet. Entonces, definitivamente, digamos, es bastante atractivo que a través del mismo cable de par trenzado yo pueda alimentar de forma remota los diferentes dispositivos. Sin embargo, en el momento en que hay una aplicación de corriente en el cable, hay una elevación de temperatura. Por eso, digamos que uno de los desafíos que se le imponen a los sistemas de cableado estructurado es que el cable, tanto el cable como cada uno de los componentes de conectividad, sepan lidiar o sepan resistir o estén lo suficientemente preparados para poder aceptar, digamos que estas elevaciones de temperatura. Entonces, ahorita es lo que vamos a ver, digamos, cómo lograr que estos componentes tengan un excelente desempeño térmico. Entonces, ¿qué es importante en el tema del Internet de las cosas? Digamos que el Internet de las cosas realmente se ha convertido en un concepto que es muy popular en todo lo que es el ámbito tecnológico a lo largo de toda la región. Hablamos de proyecciones que en el año 2025, ya realmente que es un futuro cercano, vamos a tener 80.000 millones de dispositivos conectados. ¿Por qué, digamos, podría ser importante para nosotros esos números o por qué son relevantes? Como lo veíamos nosotros anteriormente, dentro de un edificio nosotros podemos incluir gran cantidad de dispositivos. Entonces, nosotros hablamos ya que cuando hay un levantamiento de información o una ingeniería de detalle, pues nosotros vamos a ver que muchos de los sistemas que van a converger son sistemas de iluminación, sistemas de aire acondicionado, sistemas de seguridad, sistemas de audio, sistemas de video, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Muchos de estos dispositivos van a requerir una conexión alámbrica. Y ese es el reto más importante a nivel de infraestructura que actualmente nos presenta el Internet de las cosas. Entonces, anteriormente, digamos, cuando se hacía el cálculo de los puntos de red que se requerían dentro de un edificio o dentro de una oficina, lo que se hacía era que se contaban los puestos de trabajo y otros dispositivos, digamos como teléfonos o como impresoras. Hoy en día, gracias a esta, digamos que tendencia y a todas estas nuevas tecnologías, yo ya no solo voy a tener conectados los computadores de los usuarios a la red, voy a tener conectados todos los sistemas a esa red. Entonces, realmente el incremento de los puntos es bastante significativo. O sea, se veían unas estadísticas y en los últimos años, digamos en los últimos 5 años, se ha visto que el número de puntos de red en una comparación retrospectiva de años anteriores ha incrementado hasta un 40%. Entonces, el incremento de puntos es bastante significativo. Entonces, ¿esto a qué conlleva? A que la conectividad y la red de todos estos sistemas deben tener ciertas características que sean importantes. Entonces, cuando yo hablaba de temas de sistemas de cableado estructurado, yo lo que estoy otorgando o lo que estoy implementando es un ancho de banda, lo que estoy implementando es una capacidad de canal. Sin embargo, cuando yo ya estoy hablando del tema del IoT y estoy hablando de tecnologías PoE, ya este cable de par trenzado no solo tiene la responsabilidad de otorgarme un ancho de banda, sino también va a tener la responsabilidad de asumir el papel de un cable eléctrico. Entonces, no es solo pensar en el ancho de banda que queremos tener en ese cableado, sino
también adicionalmente pensar que ese cableado que se va a instalar va a estar tiene que estar en la capacidad de proveer la energía que se requiere para que el dispositivo sea alimentado. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías de red que más están aportando en la cantidad de los puntos? En primer lugar, vamos a tener todo lo que son cámaras de videovigilancia, digamos, es una de las tecnologías que más está aportando puntos de red. En segundo lugar, tenemos todo lo que son sistemas de controles de acceso. En tercer lugar, tenemos todo lo que son los puntos de red para lo que son las conexiones de Access Point. Y hay una nueva tecnología, bueno, no nueva porque ya lleva tiempo, años atrás, pero sí es una tecnología que está teniendo un muy buen crecimiento, que es el tema de la iluminación POE. Entonces, ¿en qué consiste este tema de la iluminación POE? Esta iluminación consiste en que las lámparas o las luminarias de los edificios van a estar pues conectadas a un punto de red y van a dejar de ser la función de una simple lámpara para convertirse en un dispositivo que pueda tomar diferentes tipos de información. Podemos, digamos, hablar de que estas luminarias van a poder tener sensores de presencia, sensores de movimiento, podemos decir que las mismas lámparas pueden ser, digamos, access point, pueden proveer tecnologías como Wi-Fi. Entonces, realmente la tecnología de iluminación POE se convierte en una de las áreas de crecimiento más explosivo. Sin embargo, digamos que todas digamos que todas las tecnologías están aportando gran cantidad de puntos. Entonces, debemos ser conscientes de eso y ver cómo la base de la hiperconectividad de estos dispositivos es el tema del POE, que más adelante vamos a estar haciendo una especificación de cada uno de los estándares, que estos están regidos por todo lo que es la IEEE 802.3 y qué parámetros yo debo tener en cuenta. ¿Qué es importante aquí? Como les mencionaba, cuando hay una alimentación remota, hay una aplicación de corriente, al haber una aplicación de corriente, hay un incremento de temperatura. Entonces, vamos a ver qué características o qué prácticas debo llevar a cabo o tener en cuenta para lidiar con el incremento de la temperatura y mantener un ambiente operativo óptimo para todo el tema de los sistemas. Ahora bien, ¿qué puede afectar la vida útil de mi cableado estructurado? Entonces, las normas de cableado estructurado emitidas por la TIA es importante cuando nosotros hablamos de ANSI y TIA, nosotros estamos hablando de organismos de estandarización. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Antes de los años 80, nosotros hablábamos de temas de cableado. ¿Qué pasa? Hacia los años 80, lo que son estos estándares americanos, organismos de estandarización como son la ANSI y la TIA, lo que hicieron fue organizarse y crear una serie de normas, de reglas, de recomendaciones que me permiten a mí darme visibilidad de qué parámetros mínimos debo yo tener en cuenta para lograr un rendimiento de la red. Por eso es que ustedes ven que obviamente si yo veo en un proceso de licitación, voy a ver que una de las primeras peticiones o solicitudes se hacen es que el sistema de cableado estructurado cumpla con todo lo relacionado al ANSI TIA 568D-2, que es el último estándar general de la parte de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué me dicen estas normas o qué me dicen esos organismos de estandarización? Que nosotros debemos establecer una infraestructura de telecomunicaciones para una red de área local de por lo menos 10 años. Era lo que les decía, siempre que se está haciendo este tema de implementación, que estamos en la parte de diseño, debemos prever por lo menos una vida útil tecnológica de 10 años. Por eso es que ustedes ven que se ofrecen garantías extendidas. Por ejemplo, nosotros como Next Infraestructura, en todo lo que es nuestra serie de cables Enterprise, nosotros otorgamos una garantía extendida de 25 años, cobre canal de cobre, con cobertura a nivel de producto y de mano de obra durante este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deseamos?
pues deseamos obviamente una longevidad y que esa infraestructura de cableado estructurado sea heredable. Es decir, digamos que nuevos ocupantes de los edificios o de las oficinas pudiesen, digamos que, contemplar utilizar este sistema. Era lo que les decía, los sistemas de cableado estructurado hoy por hoy se están convirtiendo en aliados estratégicos de todas estas nuevas tecnologías y se están viendo también como una fuente de inversión, donde yo esa inversión puedo maximizar totalmente su retorno. Ahora bien, ¿qué decisiones debemos tomar nosotros para que esa infraestructura de red sea longeva y heredable? Entonces, no debemos escoger o qué puede afectar la vida útil, definitivamente no seleccionar correctamente las categorías. Entonces vemos que realmente la diferencia entre las diferentes categorías de desempeño es la capacidad de manejo de información. Entonces, ustedes ven que cada una de estas categorías de desempeño tiene asociado como tal un ancho de banda. Y este ancho de banda obviamente repercute en lo que es un tema de velocidad de transmisión. Esto lo vamos a ver en más detalle más adelante. Entonces, el tema de la evolución de las categorías de cableado estructurado, pues a mí, ¿qué es lo que me va a permitir? Mayores capacidades de manejo de información. Entonces, al yo no seleccionar la categoría adecuada, lo que estoy haciendo es condenar la vida tecnológica de toda la infraestructura en general. También la búsqueda de ahorros contra calidad de durabilidad conlleva a un mal funcionamiento y a una mala operación. Otro tema, no contemplar crecimiento y mantenimiento. Aquí generalmente hay bastantes problemas. ¿Y qué voy a hacer? Condenar a mi cableado estructurado, aunque sea un sistema totalmente colapsado. Y por último, no cumplir la normativa internacional vigente e ignorar, digamos, las buenas prácticas de instalación. En la sesión del día de mañana vamos a estar viendo algunas buenas prácticas de instalación que yo debo tener en cuenta según lo que son los estándares internacionales, digamos que las más representativas. ¿Qué sucede? Los componentes a nivel de cables y los componentes a nivel de conectividad, llámese patchcord, llámese jack RJ45, llámese patch panel, son muy sensibles a todo lo que son las anomalías externas. Que a medida que yo aumento mi rango de frecuencias, es decir, si yo, por ejemplo, tengo un cableado en categoría 6, mi rango de frecuencias está del orden de 0 a 250 MHz. Cuando yo estoy hablando ya de un categoría 6A, pues yo ya estoy hablando de un rango de frecuencia superior, del doble. Estoy hablando de hasta 500 MHz. Entonces, aquí lo que me dicen es que hay una mayor sensibilidad a todas esas malas prácticas que van a repercutir. Van a repercutir en anomalías externas de cada uno de los componentes. Es decir, las categorías a medida que aumentan su desempeño se hacen más sensibles a todas estas malas prácticas. Entonces, realmente y empieza a tener un mayor riesgo de que se instale inapropiadamente un cable y pueda, digamos que, afectar todo el desempeño del sistema.